pudiéramos ver lo que la palabra del Señor nos expone acerca de nuestro propio carácter. Y es que muchas veces nos conformamos sencillamente con la salvación. Muchas veces nos conformamos con decir: yo ya oré, yo ya hice la oración, ya levanté la mano, ya creí. Y muchas veces lo vemos como algo suficiente para la salvación. Pero hay algo que realmente me está haciendo dar muchas vueltas, pensar, me está haciendo reflexionar. Y es que muchas veces, cuando oramos, lo único que estamos pensando es: no quiero ir al infierno. A veces cuando se habla del Evangelio, decimos: ¿y usted a dónde quiere ir? ¿Quiere ir al cielo con el Señor o quiere ir al infierno, al sufrimiento eterno con el diablo? Si uno tiene dos dedos de frente, ir a sufrir yo no quiero ir, ¿no? Lo que quiero es ir al cielo. Pues entonces repita la oración: Señor, te acepto en mi corazón. Y ya nos quedamos como que tranquilos. No, ya es un creyente más. Pero luego no lo vemos aquí, no lo vemos congregándose, y vemos que sigue haciendo lo mismo de antes, muchas veces. Entonces, cuando hablamos de la salvación, pues sí, tiene una repercusión en la eternidad, estar con el Señor o no. Pero la salvación es algo más que sencillamente cielo o infierno. La salvación tiene que ver con declarar a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Y hermanos, y eso es algo que también nos encontramos dentro de la iglesia. Gente que dice o que lleva viniendo a la iglesia mucho tiempo, pero la realidad es que su corazón no ha sido transformado por el poder del Evangelio. No ha sido transformado porque no ha entendido nunca el Evangelio y sus implicaciones. Me gustaría que abriéramos la Biblia en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 26. Aquí podríamos dividirlo en dos, pero quiero ver el contraste que está dando aquí Pablo. Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 26. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pues hermanos, ese texto de Pablo es lo suficientemente claro
para hacernos entender que un cristiano se identifica, se visualiza por el carácter que tenemos. Si usted es un verdadero hijo de Dios, se ve en su carácter. Si usted es un verdadero hijo de Dios, no tiene que andar diciendo, no es necesario decir, yo soy un verdadero hijo de Dios. El fruto de nuestra vida, lo que se ve en nuestra vida, lo que los demás observan de nosotros, es suficiente para entender que somos verdaderos hijos de Dios. Hermanos, es un problema muy grande cuando tengo que empezar a hacer callar a los demás. Oye, y tú no digas tal cosa, y tú no digas tal cosa, y tú no digas tal cosa. O no hables ante estas circunstancias. No digas nada, porque me pones en mal lugar. Bien, podemos mandar callar a cualquiera. Pero tarde o temprano, el carácter, ese mal carácter de esa persona va a terminar evidenciándose. Hermanos, podemos aparentar ser los mejores cristianos. Conozco gente que lee la Biblia mucho más que cualquiera de nosotros. Incluso personas que la leen en griego y la leen en hebreo, la entienden completamente en sus idiomas originales. ¿Les digo algo? No son creyentes. Ser creyente no es el que lee la Biblia. Obviamente como creyentes debemos de leer la Biblia. Pero ser creyente no es eso. Y puede conocer la Biblia de memoria. Pero les voy a decir algo. Tarde o temprano, si una persona no es creyente, esa persona termina, como dirían en México, regándola, estropeando. ¿Por qué? Porque realmente no ha habido una transformación dentro de él. Y como les digo, podemos intentar mandar callar a la gente. No hables mal de este, no hables mal de mí, no hables mal del otro, para que las apariencias estén allá. Pero realmente lo que evidencia y lo que demuestra que alguien es un verdadero hijo de Dios es el carácter. Y como les decía, el carácter viene porque hay una comprensión y hay una convicción de la obra que Cristo ha hecho en la cruz para nosotros. Cuando realmente alguien entiende la obra de la cruz, la muerte, como ofrenda de expiación, más la resurrección venciendo a la muerte. Cuando alguien comprende la obra de Cristo y que únicamente la obra de Cristo es quien nos puede acercar a Dios, porque realmente entendemos que hemos pecado contra Dios, que el pecado nos ha alejado de Dios. No, la santidad de Dios no puede ver mi pecado. Por eso Dios tiene una ira santa contra nosotros, porque no puede ver el pecado. Y cuando entendemos que la obra de Cristo es lo único que puede reconciliar y acercarme nuevamente a Dios, cuando hay esa convicción, cuando hay esa seguridad, entonces vamos a ver que lo que va a haber en nuestras vidas, lo que nuestro carácter va a expresar, es el fruto del Espíritu. Miren cómo comienza. Y vamos a empezar poquito a poco. Versos 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas comienza, o el tema de Gálatas, es el Evangelio frente a los falsos maestros. Es el verdadero Evangelio. Capítulo 1, capítulo 2 nos hace una presentación completa
de cómo el Evangelio transforma la vida de cada uno de nosotros, o cómo debería de transformarla. Capítulo 3 utiliza a Abraham, habla acerca de Abraham, el pacto con Abraham, el propósito de la ley. Capítulo 4 lo que nos anima es a no volver a la esclavitud, a volver otra vez a la ley. Cuando está hablando aquí de la ley, lo que está hablando, lo que está diciendo, lo que está enseñando y recordándonos Pablo a cada uno de nosotros, es que los actos, el cumplir con rituales, cumplir con cosas, no nos salva. Lo que nos salva es el Evangelio, el entendimiento del verdadero Evangelio. Vamos a ver que el Evangelio tiene que evidenciar cierto fruto. Tiene que haber algo dentro de nosotros, algo que salga hacia afuera y que diga, así, él es creyente. El problema es cuando volvemos a la ley y pensamos que sencillamente porque somos buenos es suficiente para agradar al Señor. Pablo toma aquí un cambio un poco fuerte, un poco radical, no tanto en el mensaje, sino en cómo le está dirigiendo. Y mete al Espíritu Santo. Hasta ahora ha estado hablando acerca de la obra de Cristo, ya somos libres, no somos esclavos, está hablando de todo eso y mete aquí al Espíritu Santo. Y comienza con un mandato para cada uno de nosotros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Se dan cuenta? Es un mandato. Es una orden. El Señor nos exige a cada uno de nosotros andar en el Espíritu. Caminad con el Espíritu. Si somos hijos de Dios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Amén. Y si hemos sido sellados por el Espíritu, nuestra forma de caminar debe ser dando frutos del Espíritu. Debe ser agradando al Señor, viviendo en santidad. Por eso les decía al principio, y es muy interesante que para los ancianos, cuando habla acerca del carácter de los ancianos, algo que dice es que tiene que ser de buen testimonio, no solamente en la iglesia, sino en la calle. Es decir, si no tiene buen testimonio en la calle, él no debe ser anciano. ¿Por qué? Porque no tiene el carácter. Y nos está diciendo exactamente lo mismo para nosotros. Para los ancianos es obligatorio, no puede faltar. Pero para cada creyente también se debe de evidenciar cuando dice andar en el Espíritu. Andad, caminemos agradando a Dios, caminemos comprendiendo la santidad de Dios. Caminemos tratando de tener el carácter que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y luego nos afirma lo contrario, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, está hablando a creyentes, no está hablando a no creyentes. Y a veces nos gusta separar. No, es que eso es para no creyentes. No, está hablando a creyentes. Está hablando a creyentes carnales. A creyentes que siendo creyentes siguen prefiriendo vivir a su manera. No nos está dando opciones. No nos está preguntando si nos gusta o no. El mandato es andemos en el Espíritu. Dejemos la vida pecaminosa atrás. Dejemos las prácticas pecaminosas atrás. Es cierto, luchamos, batallamos con nuestros pensamientos, batallamos con nuestros actos, batallamos con lo que decimos, con lo que pensamos. Cosas que ni siquiera nuestro cónyuge sabe. Incluso a veces la mentira piadosa para no tener una discusión en casa. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? No, es que no quiero, no, es que si le digo la verdad, la voy a tener.
Voy a tener bronca en la casa. No, por esto no merece la pena. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Andad en el Espíritu. Si tú sabes que eso está mal y eso va a producir algo, eso va a producir una discusión con tu pareja, ¿qué es lo que tienes que hacer? No hacerlo. ¿Por qué? Porque te manda a amar primero antes a tu esposa que a ti mismo. Y si lo estás haciendo poniéndote por encima de tu esposa, es porque no amas lo suficiente a tu esposa y te amas más a ti mismo. Y con esto yo no digo que soy perfecto, ¿eh? Como les digo a muchos, mejor no preguntéis a Cristina acerca de mí. Ella puede sacar todos mis trapos sucios. Ella lo puede hacer. No soy perfecto. Y no somos perfectos, pero el Señor nos llama a luchar. El Señor nos llama a desarrollar ese carácter. ¿Por qué? Porque andamos en el Espíritu, tenemos el poder del Espíritu Santo, que nos permite discernir si lo que voy a hacer va a honrar a Dios, va a honrar a mi esposa, va a honrar a mi hermano, va a honrar a la iglesia. Por eso dice, andad en el Espíritu. De otra manera lo voy a decir, sed controlados por el Espíritu Santo. Seamos controlados por el Espíritu Santo y no por nuestros propios deseos. Ya se han dado cuenta que un sencillo pensamiento, no voy a decírselo porque quiere decir que he andado en mi propia mente. He puesto mis intereses por encima de los demás. No voy a decir nada porque aquí en la iglesia yo hago mucha falta. Aquí en la iglesia, algo que he aprendido en todos estos años de ministerio, no soy indispensable. Una cosa es que el Señor me utiliza. Y otra muy distinta es pensar que si no estoy yo, aquí las cosas no funcionan. El Señor moverá, el Señor pondrá a las personas necesarias para que las cosas sigan caminando, a pesar de que yo no estoy. Ese pensamiento es un pensamiento de la carne. La autosuficiencia, aquí estoy yo puedo hacer, yo sé hacer las cosas. Y si no estoy yo, nadie más lo puede hacer. Recordemos, la iglesia es del Señor. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, sin lugar a duda. Pero una cosa es cumplir con nuestra responsabilidad, porque andamos llenos del Espíritu Santo, andamos controlados, y el Señor nos manda a actuar, nos manda a trabajar. Y otra muy distinta es el pecado de la autosuficiencia. Si no estoy yo, las cosas no funcionan. Mi pensamiento en la carne, mi pensamiento en mi autosuficiencia, mi pensamiento en mi pecado, mi pensamiento en mis intereses, como bien dice aquí, contrasta completamente con lo que es andar en el Espíritu. Y lo resume bien el verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando nosotros nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, en ese momento estamos, en cierto sentido, libres. Libres, ¿por qué? Porque es el Espíritu que nos controla, es el Señor que nos controla. Las intenciones en nuestro corazón son intenciones puras que buscan agradar a Dios. Como les digo, el problema es cuando nuestro pensamiento, nuestros intereses, nuestro deseo de poder, nuestro deseo de controlar, está por encima de lo que el Señor establece. Y hermanos, comienza de esta manera, hablándonos acerca de ser controlados por el Espíritu Santo. Porque lo que vamos a ver ahora tiene que ver con las consecuencias de ser controlados por el Espíritu Santo. Y vuelvo a insistir, si soy controlado por el Espíritu Santo, no necesito andar diciendo a nadie nada. ¿Por qué? Porque mi testimonio es bueno. Porque mi testimonio es un testimonio que honra a Dios. No tengo que pedir a nadie que se calle en el trabajo. No digas nada a nadie porque me voy a meter en problemas. No digas nada a nadie. Entonces, perdone, no estás hablando, no estás andando en el Espíritu. Y lo único que estamos haciendo es querer tapar
la realidad que hay. Un día eso va a explotar. Y el día que explote, ese día nos va a hacer daño. Comienza hablando acerca de la carne. Y comienza hablando acerca de la carne, de cómo es una vida que realmente no ha sido transformada. Y miren, y manifiestas son las obras de la carne, verso 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, o os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren qué interesante. Está hablando de una vida que practica, dice que los que practican tales cosas, es decir, los que viven continuamente haciendo eso, no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, los que practican, los que viven de esta manera, no son creyentes. Pablo está hablando a la iglesia. No nos olvidemos, Pablo está hablando a una iglesia, la iglesia que está en Galacia. Y les dice, miren, entre ustedes hay gente que practica el pecado, que vive practicando el pecado. Es decir, había lo que yo llamo simpatizantes dentro de la iglesia. Gente que le gustaba, no, es que cantan bien bonito. Me gusta. No, es que el predicador está bien. Me gusta. Me ayuda a pensar que quizás no soy tan bueno. Hermanos, la predicación no es una cuestión de sentirme bien. El Evangelio lo que hace es transforma las vidas. Si solo busco sentirme bien, estoy muy alejado del Evangelio. No, es que sí, es que el Señor me anima con su palabra y me promete bendiciones. ¿Y el resto qué pasó? ¿Y el resto qué pasó cuando nos confrontan los pecados? ¿Qué pasa con esa parte? ¿Esa es la que no te gusta? No, a mí solo me gusta cuando habla de bendición. O quizá me ayuda a reflexionar de que mi matrimonio no está tan bien, o en el trabajo no estoy tan bien, y no, voy a tener que pagar los impuestos a mañana. O voy a tener que tratar a mi esposa de una forma más cariñosa. Voy a tener que tratar a mis hijos de no castigarlos tanto. Pero hermanos, eso no importa, eso es ley. El punto es que el Evangelio tiene que transformar. Y cuando el Evangelio transforma, entonces es lo que está diciendo aquí. Entonces no practicamos las obras de la ley, el pecado. No practicamos el pecado. Y el listado de pecado es grave. Pero hay un problema con este listado. Y es que nos gusta quedarnos con lo que nosotros entendemos que son los pecados graves. Adulterio, fornicación, no, es que mira, que así no puede ser. Inmundicia, lascivia, no, es que cómo puedes pensar de esa manera. Idolatría, hermanos, idolatría es Facebook. Idolatría es vestirse de tal manera que te halaguen a ti. Estoy sustituyéndole a Dios. Idolatría no es que tengamos aquí una estatuita. Idolatría no es que tengamos aquí una cruz vacía. Hermanos, aquí ponemos una cruz vacía y no pasa nada. La cruz es el centro del cristianismo, ¿no? El problema es si empezamos. Si eso se vuelve el centro de la religión. Pero un montículo de piedras en sí no es idolatría. Idolatría y hoy día no existe los montículos de piedra en general, pero existen otros medios donde idolatramos a personas, a esos youtubers, ¿no? Los que se dedican a mirar, a tener seguidores, a tener fans, a copiar. Ya no solamente youtubers, eso es la época actual. En nuestra época eran los actores y esas cosas, ¿no? La época de las telenovelas, cuando empezaron a surgir las telenovelas, ¿no? Todas querían ser como
la rica que sufría por ella, ¿no? Ojalá me cayera un marido como ese. Idolatría tiene que ver también con los hijos. Idolatría tiene que ver con la esposa, cuando la esposa quita el lugar a Dios, o los hijos quitan el lugar a Dios. Idolatría tiene que ver con hermanos. No, es que a mí me gusta cuando viene Íñigo. Eso se llama idolatría. A usted no le tiene que gustar cuando viene el hermano Íñigo. A usted lo que tiene que gustarle es la palabra de Dios, punto, y el Señor. Así que la idolatría sí es una realidad. Y lo pone como pecado grave. Venerar personas, venerar conceptos, es algo grave. Sigue hechicerías, enemistades. Miren qué cosa más sencilla, enemistades. Hermanos, cuando tenemos, o sea, una cosa es tener diferencias. Y todos tenemos diferencias con el resto de las personas. Yo puedo no estar de acuerdo con alguna cosa con ustedes. Y muy probablemente ustedes no estén de acuerdo con alguna cosa conmigo. Pero son dos cosas muy distintas. No estar de acuerdo, tener una diferencia, a tener enemistades. Y enemistad significa que no seamos capaces de tratarnos los unos con los otros. Yo es que no me hablo con fulano, porque fulano me cae mal. Porque fulano me dice las cosas como son. Porque fulano me confronta. Y entonces genero una enemistad. ¿Y qué dice? Eso es un fruto del pecado. La enemistad entre las personas es fruto del pecado. Cuando la enemistad se vuelve algo perseverante, algo que practicamos habitualmente, que en realidad no queremos arreglarlo. Es, hermano, arréglese con fulano. Yo con él no tengo nada que ver. Él que siga su camino, yo sigo el mío. ¿Saben qué dice aquí? Esos son los que practican el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz, es un Dios de amor, y en esa paz y ese amor me llama a arreglar esa enemistad que yo tengo con la persona. Pleitos, discusiones. Normalmente los pleitos no los consideramos como pecado grave, ¿no? ¿Ya ven que aquí lo está considerando como un pecado grave? Algo que lo está poniendo al mismo nivel de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, lo está poniendo al mismo nivel. Así que no andemos pensando, no, es que hay distintos niveles, no. Hay distintas consecuencias para el pecado. Pero para el Señor todo tiene el mismo nivel, es pecado. Y los que practican el pecado, dice, no heredarán el reino de Dios. Celos, iras, cuando ahí es que ese es mi hombre carnal, ¿no? Pero tu hombre carnal sale más a menudo que tu hombre espiritual. Contiendas, disensiones son discusiones. No estamos hablando de discutir porque hay una diferencia con el fin de arreglarlo, estamos hablando de que siempre estoy en oposición. Herejías, envidias. La envidia es un pecado, homicidios, borracheras. Y básicamente está diciendo, la lista es demasiado grande, ¿no? Entonces dice, y cosas semejantes a estas. Si se dan cuenta, vemos que hay pecados que nosotros los consideramos graves y que con eso le ponemos una cruz a la persona. Y hay otros pecados que no los consideramos tan grandes, que incluso se dan dentro de la iglesia, y a esos no les ponemos ni cabeza, ni atención. Y el Señor, ¿qué está diciendo? Los que tú consideres graves y los que tú consideres que no son graves son pecados. ¿Y qué dice? Los que practican tales cosas no heredarán el reino. Básicamente no es creyente. Hermanos, cuando tenemos a alguien dentro de nuestra iglesia, y en primer lugar nos tenemos que mirar a nosotros. Pero estamos hablando de evidenciar con frutos. Cuando tenemos a alguien que se ve más su vida carnal que su vida espiritual, se ve más
búsqueda de poder que una búsqueda de darle la gloria a Dios. Hermanos, la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿realmente esta persona es creyente? Pablo le está diciendo, mire, ese tipo de personas no son creyentes. Si no van a heredar el reino de los cielos, quiere decir que no van a pasar la eternidad con el Señor. Y si no van a pasar la eternidad con el Señor, no son creyentes. Punto final. Así que debemos de evaluar nuestro carácter y evaluar el carácter de los demás. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué están haciendo las cosas? El Señor nos ha dado dones y hay personas que les ha dado el don de discernimiento. Y el don de discernimiento tiene que ver con... Son esas personas que tienen como el sexto sentido, ¿no? Que son capaces de identificar y de decir... algo anda mal con esto. Y quizá los demás no veamos nada. Quizá los demás, alguien sí tenga ese. Hermanos, esta semana escuchaba el testimonio de alguien. No conocía a esa persona. Realmente nunca la había conocido. Pero cuando tuvo la oportunidad de conocer y de ver su forma de hacer las cosas, y les digo, no lo conocía. Esa persona dijo, ¿esta persona realmente es creyente? Algo bien interesante. ¿Esta persona realmente es creyente? Dice, su forma de hablar, su forma de hacer las cosas, su forma de querer tener el lugar. Aquí mando yo, aquí estoy yo, aquí hago yo todo. Él decía, algo está mal de esa persona. Miren cómo el carácter, cómo lo que evidenciamos realmente muestra dónde está nuestro corazón. Y es el primer listado. El primer listado habla de esas personas que su vida práctica no muestra al Espíritu Santo. No muestra que el Espíritu Santo lo está controlando. Nuestro deber es tener cuidado y justamente no vivir. Pero debemos de tener cuidado porque podemos aparentar, o alguien puede buscar aparentar de una manera, pero la realidad es que el corazón esté vacío. Pablo no se queda solamente con eso, sino que Pablo continúa y habla de cómo debe ser una vida que realmente está controlada por el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo, el fruto, no son los frutos, es un solo fruto. Un solo fruto que tiene muchas áreas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando habla de que no hay ley, lo que está diciendo es que la práctica de cualquier cosa que nos quiera acercar a Dios, si nosotros realmente vivimos de esta manera, no hay nada más que demuestre que realmente estamos cerca del Señor. Queremos evaluarnos y queremos realmente evaluar, conocer y realmente saber si nosotros y los demás hermanos son verdaderos hijos del Señor y que son llenos del Espíritu Santo. Tienen que mostrar este fruto: el amor, preocupación por los demás. Pero hermanos, en primer lugar, preocupación por su propia familia. Y no solamente es para los hombres traer plata. Preocuparnos por nuestra propia familia significa llevar la plata.
Significa ser el sacerdote en el hogar, el sacerdote espiritual en el hogar, quien guía el hogar. Significa amar a tu esposa y a tus hijos por encima de ti mismo. Significa tener una relación cordial, una relación de paz con tu familia. Nuestro primer lugar donde Dios nos pone a mostrar todo eso es en la familia. Entonces debemos de amar en nuestra familia y debemos de amar dentro de la iglesia. Gozo. El gozo es alegría. El gozo es un sentimiento en el cual incluso en medio de las dificultades no perdemos el norte. En medio de las dificultades, aunque estemos, pues obviamente las dificultades nos van a afligir. Gozo significa saber que a pesar de ese momento de aflicción, yo sé hacia dónde estoy caminando. Yo sé que tengo que seguir adelante. Paz. Se dieron cuenta que el fruto del pecado hablaba acerca de contiendas. Paz no significa que no voy a discutir con nadie. Paz sí voy a discutir, sí voy a discutir. Paz es la actitud que en medio de la discusión trato de arreglar las cosas, dar respuesta a las cosas. Paciencia. En medio de las circunstancias, en medio del actuar del Señor, tengo paciencia, espero a que el Señor actúe. En medio de una circunstancia en mi vida donde está siendo complejo, difícil, tengo paciencia esperando a que el Señor actúe y no actúo yo por mi propia cuenta. La paciencia también se muestra con los demás. Cuando a pesar de que quizá no comparto las cosas, aguanto. ¿Y por qué tengo que aguantar? Porque el Señor nos llama y es un fruto del Espíritu. Bueno, es el fruto del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu, es tener paciencia. Benignidad, ser buenos, bondad, es lo mismo, benignidad y bondad. La bondad es ser buena persona, ser benignos, tiene que ver con ser buenos pero con los demás. Fe, tener fe en lo que el Señor va a hacer, a pesar de que quizá no lo vea, Hebreos 11:1. Mansedumbre, ser mansos. Mansos no significa ser tontos. Manso significa sujetarse, a pesar de que quizá yo tenga razón. Hay veces que puedo yo tener la razón, pero la mansedumbre, ser manso, significa de que a pesar de que yo tenga razón y los demás estén equivocados, yo debo de esperar. La templanza, tener el carácter justo, tener el carácter equilibrado. No andar saltando, y ahora me enojo, y ahora no me enojo, y ahora me vuelvo a enojar. Y dice, contra tales cosas no hago. El fruto del Espíritu que Dios pide. Si nosotros, nuestro deber es estar llenos, ser controlados por el Espíritu Santo. Y lo que se va a evidenciar en nuestras vidas es eso. Esto habla de una entrega completa hacia los demás. Si se dan cuenta, no está hablando de autosatisfacción. Mansedumbre tiene que ver con los demás, amor tiene que ver con los demás, benignidad tiene que ver con los demás, paciencia tiene que ver con los demás, paz tiene que ver con los demás. Templanza, carácter con los demás. Gozo en medio de las circunstancias con los demás. El fruto del Espíritu, cuando el Espíritu Santo realmente controla nuestra vida, se evidencia en que mi corazón está más inclinado hacia los demás que hacia mí mismo. Por eso les decía que debemos de tener mucho cuidado, porque todo lo que habla, el listado anterior, que hablaba acerca del pecado, de ese listado acerca de pecados, tiene que ver con ¿qué? Conmigo. Mis intereses, mis cosas, yo.
Y hermanos, podemos aparentar cierta espiritualidad. Pero les voy a decir algo. Cuando no somos capaces de preocuparnos por los demás, está grave. Cuando no soy capaz de preocuparme porque mis hijos tienen que ir al médico, porque están enfermos, y pongo mi yo, es que tengo que hacer esto. Cuando puedo ceder. Una cosa es que realmente no pueda hacerlo, y otra cosa es que pudiendo hacerlo, no lo haga. No, es que no te voy a llevar. ¿Por qué? Porque no quiero. Es que no puedes hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque sencillamente yo no quiero. Es que no vas a ir a visitar. ¿Por qué? Porque yo no quiero. Eso es los que practican el pecado. Vengan a pensar en sí mismos. El fruto del Espíritu tiene que ver con la preocupación y el amor hacia los demás. ¿Qué es lo que el Señor hizo en la cruz? Y recordemos, estaba en el huerto orando, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Y cómo terminaba? Diciendo la oración, yo voy a hacer. Podría haber pensado y haber dicho, ¿por qué tengo que morir en la cruz? El sufrimiento físico era un sufrimiento que mejor ni pensar. Clavos grandes en los pies, en las manos. Cuando te cuelgan en la cruz, tu cuerpo se quiebra completamente porque el peso cae. Horas y horas de sufrimiento porque no mueres en el momento. O sea, el sufrimiento de Cristo en la cruz iba a ser grande. Pero el sufrimiento de cargar nuestros pecados, nuestra culpa, como el cordero, eso sí era lo que realmente al Señor le... La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, momentáneamente alejado de Dios, porque cargó nuestros pecados. Cuando Él no tenía ninguna necesidad, Él había sido valorado. Pues justamente eso, esa entrega completa hacia nosotros, es lo que el Señor pide que nosotros hagamos con los demás. Y por eso dice el fruto del Espíritu. Todo lo que hemos visto del fruto del Espíritu tiene que ver con una entrega genuina de nosotros hacia los demás. Y se evidencia a través de nuestra vida. Si vemos hermanos que no tienen esto, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿realmente es un hermano? ¿O solamente busca aparentar cierto cristianismo? Termina diciendo versos 24 al 26, pero los que son de Cristo, que dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, ha dejado en la cruz. Por eso el bautismo simboliza la muerte y la resurrección. En la muerte dejamos nuestras pasiones, en la muerte, al creer, es el momento en que nosotros dejamos nuestros intereses, nuestras pasiones, para entregarnos completamente a Cristo. Los que son de Cristo, los cristianos, es gente que ha crucificado la carne y sus pasiones. ¿Eso significa que no pecamos? Sí pecamos. Pero cuando pecamos entendemos que hemos pecado y buscamos la forma de no volverlo a hacer. Entendemos el perdón del Señor. No significa una vida perfecta. Pecamos, pero tenemos la conciencia de pecado y la conciencia de que lo hemos hecho mal. Y eso es también parte del fruto del Espíritu.
Al estar llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace conciencia del pecado. El problema es cuando el pecado no nos produce ningún, ¿cómo decirlo? No nos mueve ni un poquito el corazón. Pecamos y no nos importa. Sabemos que hemos pecado y nos sigue sin importar. ¿Qué dice aquí? Los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones. Si no, como dice, los que practican tales cosas no son cristianos. Verso 21. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si realmente el Espíritu Santo mora en nosotros, andemos por el Espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo nos controle. Hermanos, ¿y esto por qué con lo del carácter? Porque la evidencia de esta forma de vida muestra realmente el amor que hay en nosotros por el Señor. Y muestra realmente cuánto está controlando el Espíritu Santo a la persona. Les decía al principio, podemos intentar mandar callar a los demás. No digas, no hagas, no cuentes nada, para que así todo siga igual. Pues quizás durante un tiempo siga igual, pero va a llegar un momento en el cual ya nuestro carácter va a estar tan mal, porque al principio podemos intentar por nuestros propios esfuerzos portarnos cristianamente, pero va a llegar un momento en el cual va a ser imposible. Entonces, va a llegar un momento en el cual nuestro carácter, o el carácter de la persona, va a evidenciar que realmente no es del Señor. Y lo habremos tratado como creyente. Incluso habremos confiado en Él ciertas cosas de responsabilidad. Incluso nuestras vidas, incluso cuando le hemos dicho algo y eso le hemos contado algo personal. Hermanos, debemos de buscar, en primer lugar, nosotros mismos, ser controlados por el Espíritu Santo y dar ese fruto que el Señor nos pide. El fruto es consecuencia de una vida controlada por el Espíritu. No tenemos que hacer nada. Cuando el Espíritu Santo controla tu vida, ese fruto sale por sí solo. Cuando tengo que hacer un esfuerzo por dar ese fruto es porque el Espíritu Santo me está controlando tu vida. Así que, hermanos, en primer lugar, conozcamos mejor al Señor nuestro. Realmente crucifiquemos nuestros deseos, nuestras pasiones y comprendamos la santidad de Dios. Hay 2 sacerdotes, Levítico 10, que fueron muertos por el Señor porque ofrecieron un sacrificio, ofrecieron incienso que no era el que Dios pedía. Y Dios no tuvo ni un ápice de compasión. ¿Por qué? Dios le dieron fuego extraño. Porque la santidad de Dios es tan grande y aborrece el pecado. Y nosotros debemos recordar, somos sus criaturas. Y lo dejó bien claro. A través de eso hizo entender al pueblo, con Dios no se puede. Lo mismo lo digo para nosotros. Realmente permitamos, dejemos que el Señor Espíritu Santo controle nuestra vida. Conozcámosle más al Señor. Conozcámosle qué es lo que nos demanda. Cuál es el carácter de Él. Lo que es Dios es lo que Él pide de nosotros. Y entonces nosotros daremos ese fruto. La apariencia, querer aparentar,
ese fruto sencillamente es una apariencia, pero que muestra dónde está nuestro corazón, alejado del Señor. Así que, hermanos, conozcamos mucho más al Señor y dejemos que el Espíritu Santo nos lleve. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias porque el Espíritu Santo mora en nosotros para ayudarnos a comprender tu santidad, para ayudarnos a comprender tu carácter. Y, Señor, a través de tu palabra también lo podemos hacer. Señor, danos humildad para pedirte perdón. Sí, Señor. Si nuestras vidas no han estado todo lo cerca de ti. Señor, también te rogamos, te pedimos que nos ayudes a que el Espíritu Santo controle más nuestra vida, nuestro carácter. Y, Señor, también danos sabiduría para que de aquellas personas que vemos alrededor podamos también tener la madurez de identificar, animar a aquellos que no son verdaderos hijos tuyos. Señor, ayúdanos a poder compartir el verdadero evangelio, a poder compartir la verdadera obra tuya en la cruz. Y, Señor, que declarándote Señor de nuestras vidas, pero, Señor, en todos los sentidos, que tú tienes control y dominio sobre nosotros, podamos compartir este mensaje para que otras personas realmente te conozcan y sean transformados. Señor, ayúdanos a tener el carácter que tú nos pides. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.